un breve análisis de la cobertura mediática en torno al suceso. Quisiera hacer una breve introducción político-lingüística, ¿sí?, en términos del concepto preso político. Presos políticos, libertad. Esta ha sido una consigna emblemática de los pueblos en lucha que exigen la excarcelación de un líder social aprehendido injustamente por el Estado por contravenir a sus intereses hegemónicos de dominación total y sojuzgamiento del pueblo por el que lucha este líder. De allí que hay toda una semantización perversa del término por parte del Estado. En primera, no acepta, nunca un Estado no democrático no acepta tener presos políticos, ¿sí? Porque justamente le daría la certeza a esta definición. Es el problema de las definiciones. ¿Sí? Para el Estado no hay preso político porque se está persiguiendo un delito que este líder cometió. Habría que distinguir también esa acepción entre presos de conciencia y preso político. ¿Sí? De acuerdo a esos ordenamientos, el preso de conciencia es aquel que solo por la expresión de sus ideas representa un peligro para el Estado y por lo tanto puede ser sojuzgado, también aprehendido, encarcelado, etc. Preso de conciencia. El preso político ya implica acción política, que por lo regular el Estado interpreta como violenta. ¿Sí? Ya lo saben, el 1 de mayo, las armas letales de cachuchas y playeras arrojadas al presidium, pues fueron catalogadas como una acción sumamente violenta y por lo tanto hay que perseguir y detener a los culpables de haber interrumpido el desfile. ¿Sí? Fueron ellos, uno de los cuales, que ni siquiera pasaba por allí, pues fue el compañero Sergio Jerónimo. Entonces, esto ha sido todo un debate lingüístico. ¿Quién es un preso político y quién no lo es? ¿Sí? Estaba también revisando algunos papeles sobre la situación en Venezuela y hacen una distinción muy interesante, interesantísima, porque señala que un preso político o el verdadero preso político es guiado por principios políticos morales, sociales, altruistas, progresistas, revolucionarios y antiimperialistas. Es decir, un preso político de derecha no existe. No hay presos políticos de derecha. Y los propios venezolanos argumentan que los que están en la cárcel ahorita, en el régimen de Nicolás Maduro, son presos contrarrevolucionarios. ¿Sí? Porque si hay un delito grave que perseguir. Y está comprobado y fundamentado que Leopoldo López no es ningún héroe, no es ningún preso político, es un preso contrarrevolucionario que merece estar en la cárcel. Están comprobados sus delitos, allí sí, de motín, allí sí de incluso propiciar, de sedición, de provocar sabotajes, etcétera, y responsable de muchas muertes, además. Entonces, esa distinción es importante. No hay presos políticos de derecha. El preso político, y lo señala Lenin Tremont Franco, especialista en estos temas en Venezuela, el preso político debe abrazar la causa del socialismo, para empezar. Son distinciones muy claras. ¿Sí? Y hay una semantización interesante que tenemos que ponderar, ¿sí?, en ese sentido. Muy bien, respecto o continuando con este debate, las ideas del preso, que luego es preso político, son un desafío o amenaza para el sistema político establecido. Pero hay algo más. La Convención Europea de Derechos Humanos, en esa búsqueda de una definición más o menos exacta, pertinente, plausible, aceptada por las mayorías, ¿sí?, señala que al preso político se le violentan todas sus garantías fundamentales, prácticamente todas.
su libertad de expresión, de conciencia, su libertad de religión, de expresión, de información, de reunión, de asociación, por razones puramente políticas no relacionadas con un delito. Y además, si la detención de este luchador social, si la detención es resultado de un proceso injusto y si la sentencia fue totalmente desproporcionada con relación al supuesto delito, ¿sí? Y además resulta un acto de discriminación en comparación con otros, con penas, con delitos realmente comprobables, no tienen una sentencia y tampoco son aprehendidos por los mismos que se señalan. Para concluir esta pequeña reflexión, la existencia de presos políticos es un síntoma de la falta de libertades políticas elementales en una nación, en un Estado. Si hay presos políticos, aguas. El concepto de seguridad nacional, ahora que está llevado y traído por aquello de la Ley de Seguridad Interior, que está en ciernes y que de aprobarse va a representar una afrenta muy difícil de superar, porque entonces va a tener el ejército carta blanca para intervenir en cualquier asunto público, para penetrar en nuestros hogares sin alguna orden de cateo, para aprendernos por vernos cara de sospechosos, ¿sí? En fin, es un tema delicadísimo. Y entonces ese concepto de seguridad nacional o de violentar, como lo decían quienes me precedieron en la palabra, o de violentar el orden social, es el pretexto ideal de los regímenes no democráticos para acallar las voces discrepantes. Y que el Estado no acepta una definición como tal de preso político y tampoco acepta la existencia de presos políticos en su gobierno. Por lo tanto, en esta discusión semántica, nuevamente es pertinente la pregunta: ¿quién es un preso político y quién no lo es? Entonces, en ese orden de ideas, puede existir una idea intuitiva, ¿no?, de quién es un preso político, pero sin una definición posiblemente objetiva, también entrecomillarla, se la dejamos fácil a los que encarcelan a los presos políticos, ¿sí?, y no aceptan que se trata de tal, sino que es un terrorista, un saboteador o un delincuente común, que ejerce la violencia en contra de las instituciones. Con una idea más clara, precisa, generalizada incluso de lo que es un preso político, podríamos liberarlos, podríamos lograr su libertad. De ahí la importancia de las definiciones, de su interpretación en el contexto legal y la posibilidad de liberarlos de una injusticia muy grave. Porque finalmente es tratar bueno, al liberarlos, desterrar para siempre este estigma, esta satanización y condena postrera de quienes solo luchan por defender al pueblo oprimido, que solo luchan por la libertad y la justicia en todas las naciones del mundo. ¿Sí? Esa sería un poco la breve introducción de la que hablaba, y antes de que se me termine el tiempo, ¿sí?, hacer una exhortación a los medios locales. Por supuesto me estoy refiriendo a los directivos, a los que yo llamo los dueños feudales de los medios de comunicación en Querétaro, al jefe de prensa, al jefe de información, a los encargados finalmente de revisar la nota, de decidir si se publica tal cual la llevó el reportero de la fuente a la redacción, o le mete tijera, la mutila, la tergiversa, la parcializa, la omite, y ahí viene justamente lo que fue un tanto muy dañino en la cobertura periodística desde que es aprendido el compañero Sergio Jerónimo, ¿sí?, en el cual, bueno, pues hay una criminalización periodística en varias notas publicadas. Para muestra un botón, en edición del Universal Querétaro del martes 6 de junio, después de la aprehensión,
en una nota firmada por Francisco Flores, aparece en el cuerpo de la nota ya una sentencia expresa de que Sergio Jerónimo tiene, y lo dice con todas sus letras, es decir, es un subtítulo al interior de la nota donde dice turbio historial. Turbio historial. Ya con esa adjetivación, no me ayudes, compadre. Sí, es decir, en contraparte, la misma nota es, bueno, el reportero de la fuente en Noticias simplemente la intitula historial. Ya, historial, perfecto. ¿Cuál es el historial de Sergio Jerónimo? Allí va. Pero si ya le antepongo turbio historial, ya estoy haciendo una condena expresa del historial político del compañero. Y entonces ya el lector ya va prejuiciado al leer la nota respecto a este indicador elemental. Una palabra innecesaria, porque la palabra turbio pues ya va a enturbiar la nota. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y luego una foto, está la fotografía a color donde el compañero sostiene un altavoz, una consigna, o sea, buscan las fotos acá, ¿no? Más aguerridas del compañero, ¿sí? Y en ella, en el pie de foto, dice Sergio Jerónimo Sánchez Sanz, está acusado de haber interrumpido el desfile del 1 de mayo de 2016. Así ya, con ese pie de foto, viene otra condena agregada al expediente de Sergio, ¿sí? Y por lo tanto ya está esa criminalización periodística que les hablo, ¿no? Ya no, digo, necesitamos de la prensa, no para criminalizar a los líderes sociales, sino al contrario, para que nos ayuden a liberarlos, a evitar que aprendan a más, a evitar que ya no haya presos políticos en el estado de Querétaro. Tenemos un largo historial, estaba comentando con César Pérez Guzmán, oye, ¿te acuerdas? El primer preso político de la historia política reciente de Querétaro, híjole, pues debe ser en el movimiento de la Normal, sí, cuando Chava, ¿no? Salvador Cervantes, allá presente, sí, al Salamano Chava, allá, pues estuvo en la cárcel, estuvo en prisión por estos acontecimientos, luego tuvo que salir exiliado del estado de Querétaro un buen tiempo para evitar la persecución política de la cual fue objeto. Y así de ahí vamos desgranando los presos políticos hasta los más recientes, Pablo González Loyola por el conflicto en la Alameda Hidalgo, acusado también de una barbaridad semejante, ¿sí? De un motín agravado, y ahora, bueno, Sergio ya la segunda vez que tiene el honor de ser condecorado con el mote de preso político, ¿sí? La primera pues sí la pasó bastante mal, más de 6 años en prisión por un delito que no cometió, en el que no participó, y además no ha habido ese perdón, la solicitud de perdón del Estado, ¿sí? Que ya lo hizo con las 3 indígenas amealcenses que fueron objeto también de este escarnio en la prisión, acusadas de un delito que no cometieron y purgar una condena también muy grave. No ha habido eso. Sin embargo, concluiría con esto, que mientras estaba preso el compañero, pues el gobernador, ¿sí? Francisco Domínguez, realizaba una comilona a los medios de comunicación. En la mesa de honor estaban sentados todos los directivos de los medios de la entidad, ¿sí? Celebrando la libertad de expresión. Ustedes con su risa. Paradoja de paradojas. Está un compañero que por expresarse libremente está en prisión, está detenido injustamente, mientras celebra el gobernador Francisco Domínguez la libertad de expresión. Lo propio lo hizo también recientemente Marcos Aguilar, celebrando por el mismo motivo. Así que lo único que nos queda es seguir enarbolando esta consigna histórica, memoriosa, de los pueblos en lucha, para que no se vuelva a repetir. Presos políticos, libertad. Gracias.